Con nuestro frenético ritmo de vida, la sobreexposición a la información y las necesidades generadas por nuestro afán consumista, es difícil ver muchas veces que con pequeños gestos y de forma colectiva podemos hacer mucho por paliar el sufrimiento de nuestro planeta. Por eso hoy trajimos a Eva, licenciada en química y activista, para hablar sobre medio ambiente y consumo y aprender con ella a ser más conscientes de los pasos que damos en nuestro día a día. Amigas y amigos, nuestra misión de hoy es salvar al planeta Tierra. Bueno, muy bien, hoy estamos con Eva Cancelo Garrido. Eva Cancelo es licenciada en química con especialidad en medio ambiente y aunque ella no lo admita, para mí es una gran activista a favor del medio ambiente, a favor de la paz mundial, a favor del consumo responsable. Y bueno, la traemos hoy para que hablar un poco de todos estos temas. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Hola, encantada de que hayas contado conmigo, más que nada, porque bueno, yo a fin de cuentas no soy nadie en esto, pero bueno, tengo mi criterio, digamos, y y mi- mis, Tu visión, a lo mis mejor. ideas, sí, pero bueno, Bueno, de no. eso se trata también un poco. A eso te traje, porque creo que son A ideas ver, que están claro, que bien tengo para que las las sepa cosas la claras, gente. si tú quieres, ¿no? Exacto. Y si es para ayudar a que los demás lo tengan claro, yo por mí encantada. Exactamente. De eso se trata. Además de todas estas cosas que mencionamos, hay una que a lo mejor es más personal, pero que influye mucho en lo que vamos a hablar y que además es con la que me gustaría empezar. Y es que sigues una dieta vegetariana. Sí, desde Vale. hace muchísimos años, desde los 17 años. Tengo ¿Cómo fue 50. esa toma de decisión? Bastante fácil. La verdad es que fue casi natural, porque, a ver, yo era una niña de pequeña que, al contrario que la mayoría de los niños que se quejan por las verduras, que, ¿sabes? Que hay que estárselas metiendo por aquí y por allá, Sí. todo lo contrario. O sea, yo adoraba las verduras, adoraba las espinacas, por ejemplo, en la comida de rutina del día a día. Si prefería comer cualquier otra cosa que no fuera carne. ¿Comía carne? Sí, pero la carne me resultaba como demasiado complicada de comer, o sea, como muy, se me hacía bola, para entendernos, Sí. y no le encontraba yo, no tenía nada que ver con el tema de que yo pensara en el hecho de matar o no matar al animal, sino que simplemente por gusto, en lo que era gastronómicamente, yo prefería las verduras, las frutas, etcétera. Entonces no fue complicado en ese sentido, porque además yo adoraba los animales. O sea, yo de niña muy pequeña, en mi casa lo pasaban mal porque yo llegaba con cualquier bicho. O sea, yo bicho que me encontraba por la calle, bicho que llegaba con él a casa, en las condiciones que fueran. O sea, el típico pajarito que O sea, viene con el ala rota. O perdón, no sea, estamos hablando de bichos de virus, bacterias y todo eso, no, estamos hablando de bichos ya con no, pelo, patas y todo eso, ¿no? sí, sí, Plumas. gatos, eso, pájaros. Mi tío abuelo, en casa de mi bisabuela, que vivía con mi bisabuela por parte de madre, ellos vivían en el campo y cultivaban y todo esto, ¿no? Y tenían animales. En realidad, lo que más tenían eran gallinas y conejos, que aquí es muy normal, o era muy normal, Sí. y tenían un cerdo también, me acuerdo. Y yo, claro, los conejos es que son tan cookies, te quiero decir, con ese Sí. morrito así, esa cosa. Y tanto es así que, como los cogía y andaba con ellos por la huerta y todo esto, cuando descubrí, años después, con 8 años, porque me acuerdo perfectamente, porque mi madre se acuerda toda la vida, en una comida familiar, la típica de domingo, con los primos, etcétera, el plato principal era conejo. Claro, yo lo detecté porque el problema del conejo es que cuando se hace al horno y todo esto, se hace Se ve entero, perfectamente. con lo cual tú ves el animal, lo único que le faltan son las orejas. Entonces, claro, yo sé que vi aquello y fue como, yo no, eso no me lo voy a comer. O sea, yo entendía que si era un conejo, tenía que ser uno de los que habían, De los que con los que había jugado, los tan bonitos que habías visto. Claro, y era como, no. Claro, como una mascota casi. Digo, no, no me voy a comer a la mascota. Y entonces yo le insistí a mi madre que no, que no, que no, que no quiero comer eso. Y mi madre es que me vio como tan agobiada, que no quiso insistir. Dice, mira, si va a comer pollo, va a comer otra cosa, va a comer lo que sea, pues tú déjala, que no come conejo, no come conejo. Bueno, pues ese fue la última vez en mi vida que comí conejo, con 8 años. No lo volví a comer más. Yo iba interiorizando un poco el tema de
¿Qué necesidad? ¿Por qué? Hay otras cosas para comer. Y bien, o sea, yo puedo alimentarme bien a pesar de no comer eso, ¿no? Entonces, bueno, siempre anduvo en mi cabeza, como yo siempre quise ser química desde muy pequeña, mi interés por el comer y comer bien, por la nutrición en general, un poco se mezcló con el tema química, porque claro, yo estudié la licenciatura de química y no es que no traten el tema de la nutrición, hombre, sí se tratan temas que pueden estar relacionados, pero no es específicamente que tú estudies Sí, sí, nada de claro. nutrición. Eso es algo autodidacta, podríamos decir. Pero que yo ya entonces sí me preocupaba porque, claro, yo con 17 años aún estaba en el instituto y es cuando tomo la decisión, y no me digas por qué, porque no recuerdo, ya han pasado muchos años, y no recuerdo el clic exacto por qué, que me acuerdo, sí, me acuerdo, sí, 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 había sido un documental sobre cómo hacían el paté Uf, de hígado de pato, te puedes imaginar, mira. cómo los engordaban. Entonces yo veía cómo metían aquel tubo larguísimo metálico por el cuello del animal que ni siquiera le dejaban disfrutar de lo que estaba comiendo, sino que era directamente como meter un embudo y venga, todo para adentro. Sí. Y la imagen fue tan desagradable, tan innecesaria, tan... ¿De verdad tenemos que hacer esto así? Entonces ahí dije yo, no, 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 ¿qué va? Yo esto no. No quiero contribuir a esto para nada. Y entonces sí, ahí ya como que se me metió entre ceja y ceja que no. Y empecé a buscar libros de comida, de cocina vegetariana en general y de nutrición y informarme un poco porque, claro, mi familia no lo era. Con lo cual yo Claro. no tenía ni No tenés idea. ninguna influencia Claro, digo, yo lo directa. que no voy a hacer. Ni ayuda, va. Sí, a ver, sí tenía la comprensión, porque a mí Sí. nunca me han dicho, no, no puedes hacer esto, Que ya es nunca. mucho, también te digo, ¿eh? Sí, no, no, siempre me han apoyado en eso, porque aparte me veían que era una persona muy responsable, que no hacía cosas a locas, ¿sabes? De, venga, pues ahora me da por esto, ahora me da por lo otro, sino que siempre había sido responsable desde niña con todos, con mis cosas, y era como, no va a hacer cualquier tontería ahora de repente, que ya tiene 17 años, ¿no? Supongo que sabrá lo que hace. Claro. Aparte yo algo sabía cocinar, con lo cual era, bueno, pues mi abuela me decía, yo es que no sé cómo voy a hacer, hija, para ayudarte con esto, porque yo no sé. Y digo, no te preocupes, abuela, que ya me apaño yo, porque entonces mi abuela era la que cocinaba normalmente en casa. Entonces, por ejemplo, el veganismo no se oía hablar tanto y yo no pensé tampoco en veganismo, pensé en vegetariano, sabiendo que tenía la facilidad, entre comillas, de que comiendo huevos, comiendo lácteos y demás, no iba a tener tanto problema de desequilibrio Exacto, nutricional. nutricionalmente. Porque era como, de repente yo no sé nada, ahora dejo de comer de todo y voy a tener un montón de problemas y de carencias y demás. Y no, lo cierto es que no. Se puede, incluso sin saber, llegar a informarse bien y hacerlo bien, pero sí es verdad que de hecho gente que me ha preguntado a mí, a posteriori, alguna amiga, cuando ya llevaba años, de que se quería hacer también, y yo decía, ojo con lo que haces, nada de hacer locuras, nada de Claro. repente cambiar todo de golpe, porque no tienes ni idea y te vas a encontrar con que efectivamente sí que puede haber desequilibrios ahí, entonces vigila mucho y no hagas cualquier tontería solo por el rollo de decir, ay, me voy a hacer vegetariana ahora del día a la mañana. Y es como, no es una cosa que, igual que los que descubren que son celíacos, pues el proceso supongo que tiene que ser También. complicado al principio. O sea, toda la adaptación a una nueva dieta se tiene que hacer de forma gradual. Entonces, también vas aprendiendo cosas en ese camino. O sea, yo he aprendido muchísimo. Yo al principio, yo pienso en lo que cocinaba al principio y digo, ay, Dios mío. Y estaba bien, te quiero decir, estaba bien, pero bueno, no era tan variado, no era tan, no sé, no era tan sabroso, que se pueden hacer cosas muy sabrosas. La gente se cree que solo comes lechuga y Ya. tomate. Me Bueno, hace gracia. vamos. Con respecto que está perfecto, que hay un cambio de dieta que tiene que estar controlado, que no se puede hacer así a lo loco. Se me viene a la cabeza también el respaldo médico, digamos, ¿no? Lo lógico es Sí, que una persona, un cambio de dieta así tan drástico lo haga con cierto sí, respaldo médico y apoyo digamos, sí, ciertas sí, sí, pautas, ¿no? sí. No sé si a vos te hizo falta hacer eso, si lo A tuviste, ver, yo lo si que sí, encontraste incluso reproches por parte de los médicos.
cómo fue ese caso? No especialmente, no. No, porque a ver, yo piensa que yo me hice vegetariana con 17 años, pero entonces no era súper estricta, te explico. En el sentido, hoy en día le dan un nombre a esa circunstancia que es flexi-vegetariano, Sí, ya, que sí, parece sí, ser sí. que es pues cuando conviene o en momentos esporádicos llegas incluso a comer carne o pescado. Yo, por ejemplo, en eventos familiares y demás, claro, yo no quería complicarle la vida a mi familia. Entonces nadie sabía, era como, es un poco como que te sientes culpable por algo que en realidad tienes todo el derecho del mundo, ¿no? A ver, Totalmente. entiendo que pongas esa cara, Sí, pero en aquel momento y siendo tan joven y todo, y siendo como la rara, ¿sabes? Es como, ya. te sientes culpable porque es como, ¿y yo por qué tengo que venir aquí a tocar las narices a todo el mundo? Es una, claro, es tu decisión, tú tienes derecho a tomar esa decisión como tienes derecho a tomar otras decisiones en tu vida, como me quiero cortar el pelo, me quiero, yo qué sé, me quiero ir a vivir a Sí, otro sí, lado, me quiero pero tatuar, tú lo que tienes sea. derecho, claro, a decidir sobre lo que haces con tu vida, con tu forma de alimentarte, etcétera. Entonces, claro, yo eso no lo pensaba, yo solo pensaba que era una molestia. Y entonces, sí es verdad que esporádicamente sí comía muy poca y preferentemente intentaba que fuera pescado y no carne. O sea, creo que como Sentía, que, mira qué tontería, yo sentía entonces que como que el pescado era más libre. Es decir, que al ser algo capturado de otra forma, que no tenía sí, que vivir en una granja, hoy en día también con la acuicultura y demás es diferente, pero entonces era como, por lo menos el pescado tiene derecho o tiene suerte de poder vivir el tiempo que vive hasta que es capturado, ¿no? sí. En libertad, no pensando en las granjas de animales y demás. Eso sí que ya me daba Además, el más pescado como repelús. que no es tan expresivo y a lo mejor también Sí. pensamos que Pero sufre menos. te sorprenderías, ¿eh? Te Ya, ya, sorprenderías, ya, te ya, ya, sorprenderías. seguramente. Pero sí, yo, bueno, con el tema marino, hay mucho ahí Que rascar mucha también. leña que cortar, sí, es muy difícil. Aparte Eh, sabemos muy poco, Me muy gustaría hacer una poco. reflexión, siguiendo con este tema, que lo leí por algún lado o lo escuché en las redes. No sé si no fue por Aitor Sánchez, que es un nutricionista y tecnólogo alimentario que sigo, que además es vegano. Yo creo que fue por él, que y comentó algo que tiene mucho sentido, que realmente pensamos que la gente como tú o como la gente celíaca, o la gente que tiene alguna restricción en la dieta, que supuestamente molesta, y lo cierto es que los que comemos de todo somos los también podemos comer lo que come la gente que tiene restricciones. O sea, realmente Efectivamente, tendríamos que ser nosotros los que tendríamos que adaptarnos a la realidad del otro y no tanto el otro sentirse culpable o molesto ya. por llegar y decir, ay, es que esto no lo puedo comer. Supongo que. Yo creo A que ver, está cambiando con eso igual, ¿eh? más fácil sería, eso es verdad, porque es lo que tú dices. El que no tiene restricciones puede comer perfectamente eso y no es ningún problema. Y Exacto. va a ser un día, a lo mejor, ni siquiera es todos Sí, los días. Lo que pasa es que, claro, al final entra en juego un tema cultural. No nos podemos olvidar de esto. Y nosotros que vivimos en Galicia sabemos lo que hay, que es muy carnívora Galicia, y yo sí, la adoro, pero en el tema gastronómico tenemos cosas increíbles, buenísimas, pero tendemos mucho al canibalismo, digamos, como decían los de Siniestro no, ¿qué digo? Galicia Caníbal era de, ay, no me acuerdo ahora, ay, Ay, me mataste. sí, hombre, es que era de Vigo también, pero Si no me estuviera acuerdo Diego ahora. Royce aquí, nos podría responder. Sí, estaba pensando ahora eso. Saludos a Diego. Ay, sí, él lo sabría instantáneamente. Es que estoy viendo su cara, pero no me sale el nombre del grupo ahora. Diego, Bueno, déjalo en comentarios, por favor. entonces, claro, en las fiestas, en los eventos familiares, etcétera, en las fiestas de pueblo, entiéndeme. Yo ahí lo he tenido súper complicado. Porque o tengo la suerte, y eso porque no soy vegana, que una vegana ya pobre, Ya te digo. olvídate. Siempre una tortilla en algún sitio hay. Es que yo sí, me he encontrado con que hay sitios donde ni tortilla, y era como, hombre, por favor, una tortilla, con lo buena que es eso. Sí, ¿Cómo no me haces una tortilla? Pues ni tortilla, me he encontrado que ni tortilla. Cuando comemos fuera, sobre todo en sí. familia, que casi siempre no escojo yo el lugar, aunque alguna vez lo he escogido yo, porque ya intento buscar sitios donde haya opciones y entonces todo el mundo pueda comer. Pues que no quieres comer como yo, bueno, pues aquí también hay de esto y demás, Sí, ¿no? exacto.
que a veces también está bueno experimentar y, ver, y probar cosas nuevas, pero bueno. Luego también depende de cada uno. Si es verdad que hay gente que está más predispuesta a experimentar gastronómicamente y hay gente que no. Hay gente que come muy mal, que es muy rarita, que esto no, que esto tampoco, Sí, y que que le come pone cuatro pegas a todo, va. cosas. Claro, con lo cual ahí ya te complicas un poquito más. Y hoy en día, sí es verdad que encuentras bastantes opciones dentro de lo que cabe. En las ciudades, por lo menos, en los pueblos ya es más complicado. Entonces, claro, yo de repente me di cuenta de lo injusto que es, dependiendo de dónde vivas, que puedas disfrutar pues de salir más o de hacer eso, quedar con gente para comer, para cenar y tener dónde, ¿no? Eso, claro, no, muchas veces no lo tenemos en cuenta. Hoy en día también con el tema de los celíacos, tú ves que hay muchos sitios donde tienen para celíacos, etcétera, y más cosas, muchas más alergias que tienen en cuenta, la lactosa, todo este rollo. O sea, hoy en día, yo creo que como hay precisamente más atención a la diversidad en general, y como hay muchas alergias ya reconocidas, se cuida más el hecho de que alguien tenga restricciones en su dieta. Y si tú llegas a un sitio y dices que soy vegetariana y me podéis hacer unos huevos, aunque sea, aunque no tengáis en la carta, nadie se queda con cara de espantado como diciendo, Sí. ¿qué me estás contando? Sino que alguna vez ya le ha pasado, ya no es la primera vez que le ha pasado. Entonces, bueno, sí es verdad que ya no es tan raro como hace, pues eso, 30 Eso es años. como todo, empieza con lucha de la gente como tú, que han empezado desde un principio, o a lo mejor desde hace un tiempo, que llevan exigiendo poder comer, poder hacer vida normal. No tienen, es que es lo que te digo yo, porque el caso de las alergias, yo entiendo que para los restaurantes es bastante complicado, porque tienen que hacer ciertas adaptaciones, Sí, sí, pero porque eso para es más los vegetarianos delicado. y los veganos deberían de estar las puertas abiertas en cualquier lugar, porque creo que cualquier tipo de comida Sí, sí, puede sí. tener una opción vegetariana o vegana, la Es misma. relativamente fácil y si me apuras, barato, Sí, incluso, porque la probablemente. materia prima, la gente se cree que es más caro comer así No, y hombre, pero no. si te vas a cosas procesadas y todo eso, Sí, igual sí te va subiendo. Pero el tema de los vegetarianos y veganos es que al final no te queda más remedio que ponerte las pilas y aprender a cocinar tú tus cosas, más o claro. menos. Con lo cual, Se trata más de eso, más bien, del hay esfuerzo. veces que tú no encuentras lo que necesitas, entonces te lo tienes que currar tú. ¿Hay algún mito sobre la dieta vegetariana y vegana incluso también? ¿Algún mito que quieras derribar para los omnívoros? Pues a ver, un mito que yo creo que todos deben de tener en mente en este momento es que una persona, porque sea vegetariana, no está más delgada. Eso es así. Y yo, bueno, no se me está viendo ahora, pero No, vamos, no, no. podríamos decir que es una dieta un poquito más equilibrada. Yo creo que quizás sí, porque tiene en cuenta cosas que de la otra forma muchas veces no las tienes en cuenta. Pero que sea equilibrado no quiere decir que si tú comes mucho, date cuenta que estás comiendo muchas legumbres, muchos cereales, frutos secos, y como te infles a comer eso sin ningún control, pues engordas igual, exactamente No, igual. es como todo, sin tampoco quemar las calorías que uno ingiere. O sea, Claro, es ¿no? lo básico en cualquier dieta. Yo creo que influye más el sedentarismo o si haces deporte o no haces deporte, etcétera, 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 tu vida en sí, que no tanto a lo mejor la dieta. No es verdad que porque comas, o sea, no te va a hacer, no te va a adelgazar una dieta vegetariana. Si alguien lo cree, que se lo vaya quitando de la cabeza. Y de hecho, un cocinero que yo conocí, con el que aprendí a hacer seitán, por cierto, Mm. estaba bastante gordecho. Y yo pensaba, ay, amigo, ¿eh? No, no tiene nada que ver. O sea, todo depende de lo que comas dentro de esa dieta. Y luego también está que la gente cree, claro, que vas a tener problemas médicos seguro. Es decir, los desequilibrios estos que hablábamos, las carencias, que vas a tener carencias. Carencias puedes tener siempre y cuando tú no vigiles lo que comes, pero un poco como con cualquier otra dieta. Es decir, una persona que solo come carne y patatas fritas, por decirte, y no come nunca verduras o no come, para entendernos, es decir, que Sí, su sí, dieta sí. no es variada, Va a va tener a también tener carencias. igualmente carencias de un tipo o de otro. Es decir, no hay ninguna diferencia con otras dietas comunes, que podríamos decir. No, si tú te sabes alimentar bien, que quizás hay que saber más, es que claro, hay que saber más por una razón, porque culturalmente en nuestro país no es algo tan habitual. Si tú vivieras en la India o vivieras en Tailandia o yo que sé, vivieras en otros países a lo mejor del sudeste asiático, que ahí sí las dietas vegetarianas, digamos que forman parte de su cultura,
no notarías tanto esa diferencia. Por eso yo al principio cocinaba mucho, por ejemplo, cocina más tipo hindú. Ahora, por ejemplo, no, ahora no lo hago. Sí hago curries y esas cosas, pero no. mmm, yo tiraba exclusivamente de ciertas cosas, porque era lo que encontraba, eran las recetas que encontraba, yo compraba libros, hoy ahora ya como en internet Sí, puedes, hay de todo. puedes bucear ahí lo que quieras, encuentras cantidad de cosas, pero entonces era eso, pues tenía muchos libros y luego yo iba ahí intentando combinar, pero había mucho de comida hindú y tailandesa, sobre todo, que a mí me encantaba, yo no tenía problema, pero claro, también te apetece pues, abrir un poquito más el espectro y El decir, abanico, me ¿no? apetece comer otra cosa, Claro. que no siempre esto, No, ¿no? y muchas veces también no cocinas para ti sola, sino que tienes que cocinar para más gente Hmm, y, bueno, eso también siempre influye en los gastos, sí. en los gustos de cada uno, es Y complicado. cuando tienes niños, es que a ver, pero sí es verdad que un momento bastante crucial para mí fue cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, porque claro, yo tenía 29 años y ya llevaba muchos años de vegetariana, en el sentido de que sabía perfectamente cómo alimentarme, pero seguía siendo lo mismo, era yo la única. No conocía a nadie más, ni mi familia lo era. Y entonces es como de repente embarazada, ¿cómo me alimento yo? Yo no quiero causarle ningún perjuicio al niño. Y entonces ahí flaqueé. Bueno, Entonces es normal. me da culpa porque ahí flaqueé y me dio miedo no haberlo hecho bien o no saber hacerlo bien por no tener yo la información a lo mejor. Y en vez de a lo mejor haber buscado información en ese momento, tiré por lo fácil y empecé a tomar una vez a la semana pescado. Entonces durante el embarazo sí que comí pescado una vez a la semana. Eso Menos te habrá pasado hace 20 años, ¿no? Más o menos. 20, casi 21, Bueno, sí, 21. hace 40, 41, mi mamá fue vegetariana. Ostras, ¿qué me dices? Y yo he estado, cuando mi madre me tenía a mí, era vegetariana, pero el médico le Hola. dijo que tenía que dejar de ser vegetariana, porque Ah, justamente, ya. claro, es que a veces no depende no solamente de nosotros, sino de a veces el Sí, profesional, y está bien, de quién estamos te hablando hace asesore. 40 años que no había la información que hay ahora, No, no no. había los estudios que hay ahora, o sea, ahora mismo nosotros tenemos muchísimos recursos para saber que realmente una dieta vegetariana y una Mm, vegana, mientras que sea con ciertas pautas y teniendo sí. en cuenta ciertas cosas, es totalmente saludable No, y los incluso, propios médicos muchas veces te recomiendan que aun teniendo una dieta no vegetariana, digamos que de vez en cuando, digamos que no comas carne, que hagas pausas en eso, ¿no? Lo típico de no comas carne toda la semana, no comas claro, solo carne y pescado, sino hay alguna pausa ahí, algún día, un par de días en los que no comas nada de eso. A las carnes, quieras que no, pues tienen muchas más grasas que no son saludables. Entonces, claro, pues no es que no puedas comer, pero hay que vigilar cuánto comes. no, y además la calidad de la carne también es importante, no es lo mismo a lo mejor Uf, un entrecot que una hamburguesa, o no, sea, y no compares la carne que podían comer nuestros abuelos, a ya, pesar de que no pasaran ya, los controles sanitarios, evidentemente, que pasan hoy en día, sí, pero es bueno, verdad que la cría era muy diferente. La cría de hoy en día es sí, a base de hormonas en muchos casos, o piensos, las condiciones en las que están estabulados y están, pues no son las más adecuadas. Cada vez se está mirando más por ese tema, porque hay colectivos, hay asociaciones ecologistas y demás que meten mucha presión sobre eso, porque lo que decimos es que ya no es una cuestión solo del consumo, de lo que nos pueda provocar a nosotros luego en nuestra alimentación y en nuestra salud, sino cómo se cría y por lo tanto el problema que eso genera en la cría por bien el exceso de agua que se consume, cómo contamina luego eh, el lugar en donde se están criando, porque hay, bueno, lo de las macrogranjas y eso ya hablaremos, pero eso es una salvajada, es una barbaridad. Y no sé si habrás oído tú, porque me acabo de acordar ahora hablando de esto, que recientemente se habló en la tele que en Suecia, ¿vale? Ya no se permite el producir huevos, ¿vale? De gallinas enjauladas.
Pero esto, o sea, llevan desde los años 80 promoviendo ese cambio, tú imagínate. Pensamos que todo tiene que venir del gobierno, que son los políticos los que tienen que promover los cambios. Los políticos son el vehículo, por así decir, para conseguir el cambio, porque ellos están en la posición para poder conseguir ese cambio. Delimitar, básicamente. Claro, pero nosotros somos los ciudadanos, somos nosotros los que tenemos el motor, el poder, porque somos la masa, a fin de cuentas, los que podemos exigir unas cosas determinadas o unas condiciones determinadas. Si en Suecia durante décadas llevan pidiendo, nosotros no queremos comprar huevos de gallinas que estén enjauladas, claro, ¿qué pasó? Que se dejaron de comprar cada vez menos, entonces ya no era rentable. En el momento en que tú le mandas el mensajito al empresario de turno, no es rentable este modelo de negocio, no me interesa este modelo de negocio. Prefiero cambiarlo, aunque me salga más caro el cambio, porque luego me va a salir a cuenta, Sí, porque voy a hacer mucho más. ¿Por qué? Porque el consumidor quiere, demanda ese producto. Si el consumidor me está pidiendo ese producto, es igual que yo intente venderle otro, porque si no lo quiere, no lo va a comprar. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta del poder que tenemos nosotros como consumidores, que somos quienes decidimos qué comprar. A mí nadie me apunta con una pistola en el súper para que compre esto o compre lo otro. Yo decido qué comprar. Entonces, yo soy responsable hasta cierto punto del tipo de consumo que hago, porque yo llego allí y decido que quiero aquello y no aquello. La mayoría de las veces en este tipo de cosas la responsabilidad es nuestra, porque si nosotros lo compramos, si se vende, se va a seguir haciendo. Solo se va a dejar de hacer si no se vende. Básicamente tocaste muchos de casi todos los temas Es que todo está igual me conectado. voy a tomar el café, ya te dejo hablar. Vamos a ver si podemos indagar un poco más en cada una de esas cuestiones. Hablamos de consumismo. Temón. Muchas de las cosas que quería tocar era esto, justamente las responsabilidades de los ciudadanos como consumidores en la toma de decisiones a la hora de comprar y en qué cosas, por ejemplo, podemos tener en cuenta a la hora del supermercado, porque es verdad que nadie nos obliga, pero sí que también hay que reconocer que estamos muy influenciados, ¿no? Y estamos sobreestimulados con carteles, con las propias marcas que nos dejan carteles de anuncios, las megafonías, las ofertas con los precios. Después salimos del supermercado y en el móvil también tenemos propaganda, en la televisión tenemos más publicidad. También hay que reconocer, o sea, volviendo un poco a favor del consumidor en general, que estamos muy influenciados, evidentemente, para los que a ellos les interesa. ¿Cómo se lucha contra esas influencias y qué aspectos crees que hay que tener en cuenta a la hora de comprar? Porque hablaste de los huevos, donde podemos elegir huevos de gallinas criadas en libertad. Uh-huh. Podemos elegir un jabón líquido o un jabón que venga envuelto en papel en lugar de plástico. O sea, ¿qué ejemplos como esos me puedes dar o qué aconsejarías tú al consumidor en general que nos están escuchando para tomar una decisión más consciente y más responsable? A ver, para empezar, es un poco, de entrada, no dejarse llevar por una cara bonita. Eso es como cuando te quieren... Sí, cuando quieren ligar lo mismo. No, de entrada no. A lo mejor luego resulta que bien, pero tú no te dejes llevar por la cara bonita, porque sí es verdad que, claro, las marcas buscan cómo venderse mejor y estudian qué nos atrae por los ojos, porque es lo primero, tú llegas al supermercado o a donde sea y lo primero que ves te entra por donde te entra, ¿no? Entonces, esa primera imagen que tú tienes del producto te puede resultar atractiva o no. Me tiene mala pinta, ¿sabes? Esto pues, no es llamativo, la etiqueta no es bonita, no contiene la idea de lo que yo creo que tiene que ser este producto. ¿Cuántas veces nos pasa que el pan nos parece más natural, aunque sea de molde, si el envoltorio tiene un color u otro, o parece que es una cestita, o parece como que parece el de la abuela, como quien dice, ¿no? Sí. Bueno, ya te ponen a veces pan de la esas abuela. Sí. O natural 100%, o sea, efectivamente, ese tipo de mensajes como que ya te llevan a donde ellos quieren, a ese terreno de, no, esto mejor, que es más natural, que es más
eso, que está mejor, que tiene lo que tiene que tener, y ese no, ese es malo. Hay que ser críticos, o sea, no puedes ir con la idea del que te lo quiere vender de buena fe, no, perdona. Él no está pensando, él o ella, me da igual, en la corporación que sea, en la empresa, no está pensando en tu salud se la trae al pairo, vamos, quiero decir, si entra dentro de lo legal, hasta donde entre, aunque sea ahí, en el límite, ellos van a estar ahí, porque se trata de beneficiarse, y el que busca beneficios no está pensando exclusivamente en la salud del consumidor, por mucho que te digan que sí que lo están pensando. Yo no digo que no haya, porque supongo que como en todo hay de todo, y puede haber empresas que igual sí su vocación es más en ese sentido, pero puede haber una de 20, quiero decir, o de 100. No es lo normal, como lo normal es, te quiero vender lo que sea, como sea, hay que ser críticos. Entonces, nos dejamos llevar también muchas veces por las ofertas del 3x2 y este tipo de cosas. Eso ya es un poco la mentalidad consumista que nos han metido, ¿no? De comprar por ofertas. El comprar por ofertas yo lo vería más para lo que hoy en día llaman desperdicio cero, que es si realmente ponen en oferta un producto que es fresco, por ejemplo, o no fresco, pero sí tiene una caducidad. Entonces, a lo mejor, si te están diciendo te lo vendo más barato, ¿no? Porque sí es verdad que está cerca de su vida útil, del final de su vida útil, yo creo que ahí sí es una buena forma de comprar, porque ese producto sigue siendo el mismo. Si tú es un producto que ya vas a comprar, ese producto está en buenas condiciones y no, la caducidad no es instantánea. No es hoy está bien, mañana tíralo porque ya no se puede comer, aunque No, tenga por lo una fecha. general, Claro, sobre todo hay sí, cosas que incluso te claro, hay que diría tener en que cuenta lo que duran es, un lo que montón. es. O sea, una mantequilla no vas a tener problema, evidentemente. Un yogur, hombre, un poquito más cuidado que con la mantequilla, pero tienes bastante. Yo he llegado a tomar yogures con 2 semanas de caducidad, siempre que esté en la nevera. Si tú has tratado ese producto como se debe tratar y ha estado cerrado herméticamente, no es tan instantáneo el que se estropee, ¿no? Entonces A muchas veces veces es también desperdiciamos. cuestión de los sentidos, de usar los sentidos como se usó toda la vida Sí, desde que estamos claro, aquí en claro. este planeta. Sí, sí, sí. Mirarlo, olerlo, probarlo un poquitito, La respirar. acidez, porque además es muy típico la acidez, sobre todo en los lácteos, ese tipo de cosas, que tú enseguida notas una acidez que no es normal Ya enseguida lo desechas. y dices, uff, esto ante la duda mejor lo tiro. Eso, verdad. En cuestión del aspecto que tienen los productos, sí es verdad que cada vez se intenta más pues captarte por el exterior. Pues eso, que tenga que te, Presencia. que te dé esa idea, que te venda esa idea que tú buscas, ¿no? Y cuando las tendencias cambian, ahora que estamos más, pues eso, en no queremos tantos aditivos, queremos todo más natural, te dicen, sí, sí, es más natural. Luego empiezas a mirar y si rebuscas en la lista de ingredientes, muchas Y no. veces no es tanto la cosa como te lo venden. Entonces, claro, yo entiendo que hacer la compra mirando todas las listas de ingredientes lleva mucho tiempo, pero, pero es recomendable que uno se pare un poquito a mirar aquello que va a comer, que a fin de cuentas te lo vas a comer. Si además es un producto que vas a consumir con regularidad, una vez que ya lo tienes fichado, por así decir, hombre, de vez en cuando también le das una vuelta por si acaso han cambiado los ingredientes, pero de entrada no cambian los ingredientes cada semana, pueden tardar años en Sí. cambiarlos. Entonces, tú de entrada tienes una marca fichada de lo que sea, que dices, sí, esto sí que me fío, pues a este que voy. Por lo Luego general, está el cuando tema cambia el precio. gramaje, cambia o cambia el Ah, bueno. packaging, es cuando hay que mirar. Porque a lo Sí, sí, mejor hubo sí, un si cambia el cambio de aspecto. vuelta o de políticas y es cuando hay que echar un vistazo. Sí, es verdad que el tema precios también condiciona mucho en ese sentido. Yo entiendo que Sí, mucha gente dirá, es que claro, qué fácil, y si yo con mi economía no me lo puedo permitir, lo de los huevos, por ejemplo, que los huevos son bastante caros. sí. Entonces tú ves la diferencia entre gallinas enjauladas y gallinas camperas, por ejemplo. Yo no te hablo de los ecológicos, que De es los más caro ecológicos. aún, ¿vale? Que serían los ideales, evidentemente, porque son las que Sí. tienen más garantías de que realmente están en buenas condiciones esas gallinas. Vale, ¿no te puedes permitir los ecológicos? Bueno, pues dentro de los otros, aunque te vayas a los más baratos de los otros, pero intenta que sean camperas. No, y a Porque lo mejor realmente, no necesitas consumir tortilla todos los días. A lo mejor puedes no, es que también, también también. revisar, Hay que pensar en el realmente. colesterol también. Sí. Claro, Pero hay que revisar, a lo tampoco. mejor es eso, puedes buscar una alternativa al consumo de huevos,
en Sí, otras cosas. sí, sí. A ver, al final es que la alimentación sea variada. Mm, Eso es lo más saludable en general. Entonces, te puede ayudar el hecho de que tú no tienes que consumir solo una cosa. Entonces, busca entre todo lo que te gusta o entre todo lo que puedes, lo que te puede servir para tu menú de la semana y busca lo más fresco posible, lo más variado posible y dentro de que a lo mejor no va a ser lo más barato, pero que te dé unas garantías. Porque al final estamos hablando de la salud y no solo de la salud, sino también del bienestar a lo mejor de si hay animales implicados, como en mi caso, que aunque yo no promueva el que los maten para yo poder alimentarme, pero sí es verdad que consumo productos que proceden de animales. En muchos casos, claro, yo si consumo leche, yo no consumo leche porque consumo leche al menos, pero bueno, es igual. En el caso en el Pero que podrías consumiera consumir leche leche. de vaca, que podría, eh, Bueno, pero consumes queso y intentar. consumes yogur. Efectivamente. Bueno, que Entonces, ahí también. están implicados esos lácteos que dices tú, yo no sé, a lo mejor esas vacas, pues qué vida han llevado, si el bienestar que han tenido es el mínimo que se exige, ya no digo más. Pero, porque evidentemente si no es un yogur ecológico, no es, pues no va a ser el que la vaca esté ahí toda feliz en el campo, pero por lo menos que no, que se garanticen una serie de derechos, entre comillas, de esos animales. Que el problema está en que nosotros nos erigimos como dueños del mundo, como que nosotros, el mundo es nuestro, pues nosotros vivimos aquí como todos los demás. Sí. Y el problema es que nosotros tenemos derechos porque nos los hemos labrado, por así decirlo, nos los hemos creado, porque las leyes como tal es un concepto que existe desde que existe el ser humano, y entonces hemos dejado fuera todo lo demás. Y lo hemos ido añadiendo muy poquito a poco, a un ritmo muy lento. Aún hoy en día hay cosas que son totalmente escasas y aún hay gente que se queja de que se les den derechos, ¿no? Dices tú, Derecho, pero es sí. que piensa que forman parte de este mundo igualmente. Y ellos no han escogido lo que estamos haciendo con ellos tampoco. Qué menos que les demos un bienestar, un mínimo bienestar. Sí. ¿Cómo te imaginas un modelo económico más sostenible y más justo? Buf. Yo soy muy radical. Te quiero decir, si por mí fuera, yo ¿Qué porque nivel de radicalismo estamos no me hablando? votéis, si me presento a las elecciones, no me Stalin votéis era muy radical porque también. yo soy muy radical. Eh, a ver, yo considero que es totalmente insuficiente cómo está planteado hoy en día. Habría que cambiar las cosas de una forma muy, pero que muy drástica. Lo que pasa es que yo veo que en general, cuando hablas con gente de a pie, no hay voluntad de querer cambiar nuestros hábitos, los más rutinarios, los más del día a día, ¿no? Y el problema es que estos hábitos que tenemos ahora mismo, tanto de consumo como de vida en general, los hemos ido adquiriendo década tras década, en las últimas décadas, precisamente con un modelo que no es para nada sostenible. O sea, es más bien todo lo contrario, es totalmente insostenible. Yo no estoy echando la culpa a los que nos hemos subido al carro de ese modelo de, ay, qué bien se está así, mira qué bien, ¿no? Que me puedo llevar a casa a mí tal cual, porque es que yo recuerdo de niña, por ponerte un ejemplo, de algo que era sostenible y dejó de ser, Hasta el hace envase poco. retornable, Ay, sí, sí que lo el envase recuerdo. retornable En de las Argentina botellas de lo, en agua. Argentina no sé si lo hay ahora mismo, pero lo hubo muchísimo tiempo, pero Sí, muchísimo, ¿eh? Hasta hace 20 años segurísimo. Ese modelo de envase retornable que yo estaba muy a favor, la verdad, uh-huh. también se fue un poco con el pequeño comercio, creo. O sea, se fue, cuando se Te fue el iba a pequeño decir, comercio, los sí, ultramarinos y todo eso, te allí iba a se fueron los decir, retornables. pero es que te aseguro que yo ya no digo a mucha mayor escala, pero en los pueblos, los supermercados de pueblo, sí, la cadena que los suministra tuviera esa infraestructura de recogida y demás, si todo eso se cerrara de alguna manera y hubiera toda esta infraestructura que te digo, eso podría volverse a recuperar sin ningún problema. O sea, no es algo tan terrible, no te hablo de nada drástico como lo que yo estoy pensando en mi cabeza, que pienso cosas mucho más drásticas. No, te hablo de algo como bastante. Se me viene a la cabeza respecto a este tema el tema de los bares. Ajá, Y que a mí me da la también. impresión que los bares hasta ahora se estaban sosteniendo también con esa dinámica. Sí, Pero me da sí. la impresión de que se están encantando por las latas también.
en el caso de las bebidas refrescantes y todo eso, Depende, depende de la bebida, porque por ejemplo la cerveza ya es más sí, complicado, porque la cerveza por lo general no acepta muy bien la lata a nivel de hostelería. sabor, sí. También tú piensas en un camión que tú tienes que llenar de refresco y Mm. cuántas latas te pueden entrar en el camión y cuántas cajas con botellas de cristal. O sea, a No, y veces el también peso. Sí, es verdad que ahí juega en contra el peso, eso es el verdad. final es todo, es cuestión de optimizar Mm. recursos y todo, y gastos y rebajar gastos y todo pasa por lo mismo al final. Todo, claro, es que todo tiene que ver con la pasta, está claro. Va a haber que hacer gastos sí o sí, al final, porque se habla mucho de la Agenda 2030 y todo esto, ¿no? Que parece un Sí. poco la carta a los Reyes Magos, ya te lo digo yo, que cuando lo he visto he dicho, ¿están de coña o qué? Y yo haría eso y más. Pero claro, ¿lo vas a conseguir en el 2030? No, ya te digo yo que no. No, porque no hay voluntad ni siquiera por parte de los propios ciudadanos, que somos los que lo tenemos que conseguir, porque si esperamos a que lo consigan ellos, no va a ser. Hay que hacer inversión. Sin inversión es imposible. Me refiero por parte de las empresas, sobre todo. ¿Qué pasa? Las empresas que sí pueden hacerlo porque tienen el dinero para hacerlo, son las que no querrían hacerlo. Es decir, las que querrían evitarse tener que hacerlo, ¿no? Lo hacen porque les aprietan o porque les obligan, por ley, por lo que sea. Si no, si pudieran, no lo harían. Y los que a lo mejor sí lo harían, que son los que son más pequeños, a lo mejor, los pequeños negocios, lo que dices tú, eso sí es un problema, esa inversión, a lo mejor, poder hacerla para hacer ese cambio. Entonces ahí tendría que haber ayudas, etcétera. Eso es una cuestión totalmente de inversión. Hay que darle un cambio al modelo por completo. O sea, no podemos seguir en el modelo consumista de los años 80 porque eso es depredador. O sea, eso no sé qué nombre darle. El problema es que lo tenemos que ver. Y el problema ahora mismo también es que hay muchos mensajes negacionistas, que ya sabemos, ¿no? Que hay una corriente Ese es otro negacionismo. melón, ¿eh? Es que eso, Dios mío, yo es que cada día cuando veo según qué cosas digo, pero de verdad alguien se puede creer esto, por Dios. Claro, date cuenta que yo he estudiado ciencias, Claro. entonces mi manera de ver las cosas es muy distinta. A mí me tienes que demostrar con hechos algo, entonces el que de repente, bueno, yo la primera vez que oí lo de la Tierra plana digo, ¿de verdad a estas alturas me vienen con eso? O sea, de verdad, no me Yo lo no, puedo a creer. ver, no es que me haya creído lo de la Tierra plana, pero sí que me resultó Por curioso favor, por qué una sí, persona pensaba eso. la explicación que le querían dar, ¿no? Y claro, yo digo, a ver, quiero saber qué me van a decir. Sí, sí, sí. Y bueno, claro, es sustancial, pero esto me lleva un poco a otro tema que queríamos comentar, que es el tema del escepticismo creciente, además, porque está el Sí, de la sí, sí, Tierra sí. plana, está el de los antivacunas, está el de los negacionistas del cambio climático, y básicamente, yo no sé si es la misma persona que está creyendo en las tres, supongo, Supongo, sí. porque hay como un poco de, ¿no? Esa teoría conspiranoica, esa necesidad de, a lo mejor de ir en contracorriente. Lo que pasa es que la manera de ir a contracorriente a lo mejor es justamente buscar que se vuelvan a los envases retornables y no pensar que la Tierra es un plano. Claro, es que Digo yo. hay muchas formas de ir contracorriente. Yo creo que hay algunas que son más positivas que otras. O sea, tú no tienes por qué sumarte al carro de ese consumismo salvaje si crees que hay otra forma de consumir. También la gente joven está más concienciada porque también en su etapa educativa, digamos, se le ha informado de cosas que a nosotros, por ejemplo, pues entonces a lo mejor ya no es que no, o sea, que no quisieran informarnos, sino que no se sabía, no No se se hablaba, sabía. no había los estudios, no se estaba moviendo nada en ese sentido. Llevan décadas los científicos que sí saben sobre ese tema, advirtiendo de que muchas de las cosas que ya están pasando, pasó con el tema COVID, es decir, el hecho de que vaya a haber sucesivas pandemias no es tan descabellado de pensar, porque sí es verdad que el deshielo de los polos provoca que a microorganismos que estaban congelados durante no te digo, Millones de ya, años, sí. millones, miles, cientos de miles, no sé, una barbaridad, que estaban en letargo y de repente, ¿todo eso qué? ¿A dónde llega? Entonces, es tan impredecible en ese sentido que ya llevan advirtiendo que eso podría pasar, más la subida del nivel de los mares, cómo está la atmósfera. Es decir, la atmósfera, tú date cuenta que es lo que nos protege de la luz solar, de la radiación solar. Si nuestra atmósfera se hiciese más delgada, nosotros estaríamos cada vez más expuestos y al final
sería mortal para nosotros. O sea, es que no lo tomamos en serio lo suficiente, que no cuidar nuestra casa, por así decir, donde vivimos, es como si me dices que yo mi casa en la que vivo, dejo que se me caiga encima, no la arreglo. Cuando esté en ruinas o cuando vea que Claramente hay arreglar el algún otro. problema, no hago nada por solucionarlo, dejo que se caiga y ya está. Y luego no tendré dónde vivir. Ah, pues perfecto. Yo creo que nadie con 2 dedos de frente haría eso. Pero porque es tu casa, la tuya, donde tú vives. En cambio, el planeta como que no lo ves como tu hogar, pero en realidad no podemos vivir en ningún otro sitio. No se sabe hoy en día de ningún otro lugar en el universo conocido donde podamos vivir. Y cuando se sepa, van a ir 2 o 3, también te Sí, digo. y no creo ni que lleguen. O sea que es que no estamos haciendo nada por frenar toda esa debacle. El mar, porque no estamos viendo lo que hay en el mar cada día. Uf. Pero es que tú te vas al medio del Pacífico, te vas a las zonas más, digamos, de mar abierto, me refiero en el pleno océano. ¿Y qué pasa? Claro, las corrientes favorecen que, por ejemplo, los plásticos, que ahora se Que habla haya bastante de los también plásticos, acumulación en algunas zonas, ¿no? se acumulen hasta el punto de llegar a ser, pues eso, auténticas islas. Pero es que hay una que ya es una isla, que esa creo que está en el Pacífico, y es que tiene la extensión, pues que casi de un país de Europa, es que era una barbaridad. Y dices tú, pero es que, ¿os dais cuenta de lo que estamos diciendo? Que no es ninguna broma, que al final te comes los peces que han estado comiendo los plásticos. O sea, no, es como que no vemos la relación, nos han cegado tanto que no vemos la relación y nos parece como que eso no tiene que ver conmigo. Es un poco como las guerras, eso como ocurre allá, a mí no me Que afecta. era el otro tema que iba a hablar. Es que te veo venir.